Hola, hola, hola. Antes de nada, bueno, quiero que me digáis si me escucháis bien, si me veis bien, etcétera, que es lo más importante. Hola, Paula. Hola, hola. Hola, Mariana. Si me escucháis bien, si me veis bien, si todo bien. Bien, perfecto. Bien, voy a esperar un poquitito, ¿vale? Unos minutitos para esperar a que todo el mundo se conecte para poder contaros. Bueno, os aviso que estoy aquí con el niño pequeñito, así que bueno, si escucháis gritos o la canción de Frozen es él, ¿vale? Hola, Paula. Bien. Bueno, te digo, espero un poquitito, ¿vale? Antes de nada. Bueno, antes de nada quiero decir que este vivo es para explicar, hablar de toda la reforma que se ha producido en el reglamento de extranjería que entró en vigor el día 16 de agosto, es decir, hace 2 semanas, no hace 2 semanas todavía. Entonces, voy a estar hablando de esta reforma, ¿vale? Voy a explicar todos los artículos que se han ido modificando, en qué beneficia a la gente que se encuentra fuera, a la gente que ya está aquí y a la gente que está aquí de forma irregular, ¿vale? Y bueno, voy a intentar es que es bastante contenido, ¿vale? He resumido todo lo que es el reglamento de extranjería, ¿vale? Toda la nueva ley. Y bueno, pues he estado haciendo mis apuntitos para explicarlo todo muy bien, ¿vale? Y hay muchas cosas con respecto a esta nueva ley en la que tenemos un montón de dudas. Yo, la primera, ¿vale? Lo voy a estar explicando. Todavía no tenemos todas las respuestas porque todavía las oficinas de extranjería digamos que todavía no ha rodado lo suficiente como para saber cómo van a proceder las diferentes oficinas de extranjería a la hora de aplicación de todas estas nuevas reformas, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar ya, ¿vale? Lo primero que tenéis que saber es que es un reglamento que se publicó en julio pero entró en vigor en agosto, ¿vale? El día 16 de agosto, el martes pasado, el anterior, ¿vale? Sí, el vivo va a quedar guardado, así que no os preocupéis que el vivo va a quedar guardado en mi perfil y lo vais a poder ver cuantas veces queráis. Como digo, no pretendo decir cómo van a funcionar las cosas, porque hay muchas cosas que todavía no sabemos. Necesitamos una instrucción que desarrolle algunos artículos, pero voy a hablar de lo que dice la ley y de lo que yo creo que va a pasar, ¿vale? Pero esto no quiere decir que vaya a ser así, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, bueno, esta nueva reforma sobre todo se hace pues para conseguir, como digo, perdón si escucháis a Pablete detrás, que está por aquí, no le puedo matar. Entonces, bueno, me lo tengo que quedar ya, no puedo devolverlo. Y bueno, esta nueva ley se hace pues con el fin de conseguir una política migratoria que sea regular, sobre todo también por el hecho de que adaptemos la ley de extranjería a la realidad laboral y social de España, ¿vale? Entonces, bueno, se han dado cuenta de que la antigua ley o la ley de extranjería que estaba aprobada no terminaba de cumplir pues todo lo que requería el mercado laboral español y han decidido modificarlo, ¿vale? Bueno, gracias a todos por darme las gracias por vuestras palabras. Antes de nada, muchas gracias por estar aquí también. Vale, entonces, bueno, como es un poco complicado explicar todo tal y como está redactado, porque hay un montón de artículos y cada uno es de su padre y de su madre, lo que he hecho es intentar dividirlo por diferentes apartados, ¿vale? Entonces, por un lado, voy a hablar de las modificaciones que afectan, ¿vale?, al régimen comunitario, ¿vale? Es decir, a los que son comunitarios, los que son españoles, los que son familiares de estos, y luego a todos los demás. No os preocupéis con respecto... Es que me río porque estoy leyendo a Iván. No os preocupéis con respecto a los requisitos con respecto a los comunitarios, porque todo sigue igual. Solamente se ha modificado lo relativo a los españoles y sus familiares, ¿vale? Es decir, todos aquellos que sois comunitarios, que tenéis un pasaporte comunitario y vuestros familiares van a seguir aplicando el mismo régimen, ¿vale?, que ya se venía aplicando hasta ahora. Es decir, van a seguir teniendo que tramitar el CUE los comunitarios con los medios económicos y con el seguro médico, exactamente la misma cuantía, no se ha cambiado nada de ese reglamento, y con los familiares igual, van a tener que seguir acreditando medios económicos y seguro médico dependiendo del caso. Lo que se ha modificado con respecto al régimen comunitario, ¿vale?, es que
así como los españoles y familiares de españoles estaban exactamente en la misma situación que los comunitarios y familiares de comunitarios, es decir, ellos también tenían que acreditar medios económicos y seguro médico, pues con esta reforma lo que se ha hecho es sacar a los familiares de españoles de ese régimen de comunitario y meterlo en otro régimen diferente, ¿vale? Lo han metido dentro concretamente de la figura de arraigo familiar, es decir, los que son familiares de españoles ya no van a tener que tramitar su residencia como familiar de la Unión Europea, sino que lo van a tener que hacer a través del arraigo familiar. Esto tiene muchas ventajas y algún que otro inconveniente en lo que estamos viendo ahora, ¿vale? Lo que tiene de bueno es que los familiares de españoles ya no van a tener que acreditar ni medios económicos ni seguro médico. Esto es algo genial porque, claro, los españoles decían, joder, ¿por qué si yo soy español y voy a vivir a España, por qué voy a tener que acreditar medios económicos? Y si no los acredito no puedo tramitar residencia de mi familia, ¿vale? Entonces, los familiares de españoles, familiares, ojo, familiares, matrimonio, pareja de hecho acreditada, descendientes menores de 21 años o mayores a cargo y ascendientes mayores de 65 o menores de 65 a cargo, ¿vale? Son estos familiares. Aún nos queda por saber si dentro de la figura de este arraigo para los familiares de españoles entran aquellos que no se encuentran casados pero tienen hijos en común y también aquellos que tienen una pareja no registrada, es decir, aquellos que si bien es cierto no están constituidos en matrimonio o pareja de hecho con un ciudadano español, ¿vale? Pueden acreditar un año de convivencia previa. Todavía no sabemos qué van a hacer con ellos, porque así como el reglamento comunitario sí recoge la pareja no registrada y el hecho de tener hijos en común para acreditar el vínculo, la nueva figura del arraigo familiar no. Por lo tanto, no sabemos si estas personas, los de hijos en común y pareja no registrada, lo van a poder hacer por arraigo familiar o, sin embargo, estas figuras residuales que no se recogen dentro del arraigo familiar van a seguir teniendo que tramitarse por familiar de la Unión Europea. No lo sabemos, ¿vale? Yo de momento, a todos vosotros, cuando queréis tramitar con nosotros, os explico esto, os digo que yo, en vuestro caso, presentaría como arraigo familiar, pero al final siempre lo tenéis que... Lo tenemos que ver qué es lo que pasa, qué es lo que dicen las oficinas de extranjería, etcétera, ¿vale? Entonces, lo bueno, los familiares de españoles ya no acreditan medios económicos ni seguro médico. Lo malo, como decía, primero, que para mí es imprescindible el matrimonio inscrito, para mí, o la pareja de hecho acreditada, ¿vale? Segundo, que en el arraigo familiar hay un documento que nos piden, que no nos pedían antes como familiar UE, que son los antecedentes penales apostillados, ¿vale? Los familiares de comunitario nunca han tenido que acreditar la no tenencia de antecedentes penales, pero como la figura del arraigo familiar en sí es una figura que requiere antecedentes penales, nosotros entendemos que no hace falta presentarlos en los casos de familiar de español, pero, por ejemplo, la Oficina de Extranjería de Málaga ya lo está pidiendo, o sea, si venís para tramitar arraigo familiar, de momento y hasta instrucción en contrario, también traed los antecedentes penales apostillados y actualizados del familiar del español, ¿vale? Y como tercera punto en contra es la tasa. Así como la residencia de familiar de comunitario nunca ha llevado tasa aparejada, el arraigo familiar sí. Y en la Oficina de Extranjería de Málaga nos están pidiendo que tengan que pagar también la tasa de 38,28 euros los que son familiares de españoles. Nosotros entendemos, Iván y yo entendemos, después de haber estado hablando entre nosotros, que en algún momento una instrucción tiene que aclarar esto y tendrá que decir que no se requieren penales ni tampoco la tasa, porque no tiene sentido que, habiendo creado un régimen que le favorece mucho a los familiares de españoles, de repente les obliguemos a pagar una tasa que no hacía falta antes y que no tienen que pagar los familiares de comunitario, y el tema de los antecedentes penales, que tampoco hacía falta y que tampoco tienen que presentar los familiares de comunitario, ¿vale? Entonces, por este punto, para los comunitarios solamente se ha modificado eso, para los familiares, ¿vale? Para los familiares de españoles. Ni mucho menos se ha modificado nada más con respecto al régimen comunitario. Los comunitarios van a seguir, como decía, sacando el CUE, medios económicos y seguro, y los familiares de comunitario exactamente lo mismo, ¿vale? Bien, eso por una parte. Bueno, dicho esto y habiendo terminado ya con el régimen comunitario, que era solamente hacer un inciso, porque como os decía, solamente se ha modificado para los españoles, vale, voy a hablar de las modificaciones que se han producido en el régimen de extranjería, la nueva ley y reglamento de extranjería para los que no son españoles ni comunitarios, ¿vale? Y aquí lo he dividido en tres partes. Por una parte,
las modificaciones que van a afectar a aquellos que quieren venir a España, es decir, que todavía no están en España pero quieren venir. Por otra parte, las modificaciones que van a afectar a aquellos que ya se encuentran aquí en España con residencia legal aprobada, ¿vale? Y por otro lado, aquellas modificaciones que afectan a los que se encuentran en España de forma irregular, ¿vale? Bien, entonces, empezamos. Voy a empezar, como digo, con las modificaciones para aquellas personas que se encuentran, que quieren venir aquí a España, ¿vale? Y bueno, voy a hacer referencia sobre todo al régimen de estudiantes, al régimen de cuenta propia y al régimen de cuenta ajena, ¿vale? Sí, el vivo se va a quedar, ¿vale? Se va a quedar grabado. No os preocupéis que va a quedar en el perfil, así que los que no podáis verlo lo vais a poder ver después, ¿vale? Bien. Cosas que afectan a los que quieren venir. Primero, régimen de estudiantes. Con respecto a los estudios, para mí, hasta la reforma, era una alternativa que solamente usaba o que solamente recomendaba en caso de que no hubiera otra. ¿Por qué? Porque hasta la reforma, cuando tú tramitabas una estancia de estudios aquí en España, digamos que te quedabas muy estancado con la estancia de estudios. Salvo que tus estudios fueran superiores y oficiales, no podías modificar la estancia de estudios a residencia y trabajo, ¿vale? Entonces, la gente que estaba aquí como estudiante tenía que esperar 3 años como estudiante, o sea, 3 años renovando estudios para que cuando terminara la estancia de estudios pudieran pedir un permiso de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, ¿vale? Los que hacían estudios superiores podían evitar estos 3 años modificando cuando terminaran los estudios, que tenían que ser nivel superior, grado, máster o doctorado oficiales. Podían modificar o bien a una residencia para la búsqueda de empleo o bien una residencia para prácticas, ¿vale? Para prácticas no curriculares. Pero fuera de eso, para poder modificar realmente esa estancia de estudios a un trabajo, a un permiso de trabajo, tenían que esperar 3 años, ¿vale? Además, los estudiantes, ¿vale? En régimen de estudiantes, podían trabajar hasta un máximo de 20 horas semanales, es decir, a media jornada o medio tiempo, pero no de forma automática. Es decir, si tú venías con una estancia de estudios y de repente encontrabas un empleador que te quisiera contratar a media jornada, tenía que el empleador pedir para ti en extranjería una autorización, un permiso para que tú pudieras trabajar de forma compatible con los estudios, ¿vale? Entonces era muy complicado que un empleador, para querer contratarte a media jornada, tuviera que hacer todo el trámite en extranjería para pedir una autorización de trabajo para ti, ¿vale? Que tardaba un montón de meses para que tú pudieras tener ese permiso de trabajo en España. ¿Qué ocurre? Que este permiso de trabajo ni mucho menos modificaba la situación del estudiante. Seguía siendo estudiante con un permiso de trabajo, pero ya está, ¿vale? Pues bien, una de las cosas buenas que pasan con esta nueva reforma y que ahora van a hacer que para mí sea de las visas que más os recomiende, ¿vale? Es que a través de la estancia de estudios se establece primero que se pasa de poder trabajar 20 horas semanales a 30 horas semanales, que es un montón, porque lo máximo son 40. Entonces, se permite una actividad laboral de un 75% del total, ¿vale? A los estudiantes. Pasamos de 20 a 30. Y aquí la ley hace una distinción muy importante y establece aquellos que vayan a realizar estudios que sean superiores, es decir, grado, máster, doctorados, formaciones profesionales o cualquier formación técnica que dé lugar a la capacitación para una profesión, ¿vale? Cuando obtengan este permiso de estudios, automáticamente y sin necesidad de que el empleador realice ningún trámite en extranjería, van a poder trabajar esas 30 horas semanales, ¿vale? Importante, los estudios son lo principal, el motivo principal por el cual estáis aquí, ¿vale? Y el trabajo siempre tiene que ser compatible con los estudios. Con esta autorización de trabajo de 30 horas durante los estudios, vuestra situación va a seguir siendo la misma. Estudiantes, no es residencia, ¿vale? Pero es verdad que sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, durante los estudios vais a poder trabajar, lo que os va a ser más fácil para costear vuestra estancia aquí, ¿vale? Eso lo primero. Sin embargo, aquellos cuyos estudios no sean oficiales, es decir, que no sean de grado, máster, doctorado o técnicos
que para prepararse para una profesión, que te preparen para realizar una profesión concreta, en esos casos, si bien es cierto que también van a poder trabajar 30 horas semanales, ¿vale? La realidad es que van a tener que seguir pidiendo esa autorización a extranjería para que les conceda esa autorización de trabajo durante los estudios, ¿vale? Así que para los de estudios no superiores, lo único que se modifica es que pasamos de 20 a 30 horas semanales, pero todo el procedimiento es exactamente igual en ese sentido, ¿vale? En todo caso, superiores o no superiores, el permiso de estudios no significa que tengáis un permiso de residencia y trabajo, ¿vale? Sino que durante la estancia de estudios se os concede un permiso para trabajar, ¿vale? Pero seguir siendo estudiantes. Bien, esa es la primera modificación importante. La segunda importante es que, así como os explicaba antes que para que los estudiantes pudieran modificar de una situación de estancia de estudios a residencia y trabajo, necesitaban acreditar 3 años en España. 3 años, ¿vale? Pues bien, con esta modificación la ley establece, es algo que me queda todavía por ver porque es verdad que me chirría un poco que de repente, ¿vale? La ley establece que todos aquellos que tengan una autorización de estancia por estudios, cuando acrediten que han finalizado los estudios, ¿vale? Podrán modificar la situación de estancia por estudios a una residencia de trabajo, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Es decir, la ley establece que los extranjeros que se encuentren en España en situación de estancia de estudios podrán acceder a la situación de residencia y trabajo, ¿vale? Siempre que, como siempre, el cuenta ajena, el empleador, solicite este permiso ante extranjería, ¿vale? Y siempre que haya superado los estudios, la formación o las prácticas con aprovechamiento. Es decir, este artículo, que es el 199, antes establecía, para poder modificar de situación de estancia a residencia de trabajo se requiere no antecedentes penales, que no haya sido becado o subvencionado y que acredite 3 años en España como estudiante. Vale, pues ahora no hace falta, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo no sé, no han explicado qué tipo de estudios pueden ser. Es decir, ¿puede venir aquí alguien con una estancia de estudios de 6 meses y cuando concluya modificar el trabajo? No lo sabemos. En mi opinión, creemos que al menos tienen que ser de 1 año. Básicamente porque en todo caso los estudios tienen que ser oficiales, tienen que estar reconocidos por el gobierno, pueden ser públicos o privados, pero oficiales, ¿vale? Entonces, es difícil que unos estudios regulados por el gobierno duren menos de 1 año, ¿vale? Muy difícil. De hecho, yo creo que ni siquiera existen, ¿vale? O sea, no existen no bastan estos cursos sin más, sino que tienen que ser estudios que te den lugar a un título, ¿vale? Y que estén regulados y reconocidos por el gobierno. Para saber qué tipo de estudios son viables, os podéis meter en mi perfil, en la historia destacada de links de interés, y la única historia que hay ahí dentro, hay un link que te da la página de Educación IFP, donde se establecen todos los títulos en todas partes de España que están reconocidos y regulados por el gobierno, ¿vale? Entonces, la primera modificación, los 20 a 30 horas semanales, el permiso de trabajo automático para los de estudios superiores, y siguen teniendo que pedir el permiso a los de estudios superiores, la posibilidad de modificar a trabajo, ¿vale? Y por último, dentro del régimen de estudiante, los familiares, ¿vale? Resulta que hasta ahora, si tú, por ejemplo, venías como estudiante y tu familia venía contigo, ¿vale? Cuando tú modificabas a una situación de estancia de estudios a los 3 años a una de trabajo, tus familiares o no podían hacerlo o tenían que regresar al país de origen, ¿vale? Para poder pedir un visado independiente para ellos. Sin embargo, con esta modificación establece que aquellos estudiantes que vengan con sus familiares, matrimonio, pareja de hecho o hijos menores de 18 años o mayores de 18 a cargo. Los familiares que le acompañen durante la estancia de estudios, cuando el titular de la estancia de estudios modifique a trabajo, ya sea por cuenta ajena o cuenta propia, podrá tramitar sin necesidad de volver al país de origen la residencia de reagrupación familiar de sus familiares, que les va a permitir a los familiares también trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, ¿vale? Entonces, estas son las modificaciones más importantes que se han producido con respecto al régimen de estudios, ¿vale? 30 horas, trabajar automáticamente estudios superiores, modificación a trabajo cuando se concluyan los estudios con aprovechamiento sin necesidad de esperar 3 años, reagrupar a los familiares que le hayan acompañado durante la estancia de estudios y, bueno, que van a obtener un permiso de residencia de trabajo que va a ser de 1 año, ¿vale? Entonces,
Esto es lo que se ha modificado con respecto a ese tema. Bien. Otra de las reformas importantes que se ha producido para aquellos que quieren venir se refiere al régimen de cuenta propia, ¿vale? ¿Qué es un cuenta propia? Un cuenta propia es un visado, ¿vale? Se llama visado o autorización de residencia por cuenta propia, ¿vale? Es un permiso que va a permitir al titular, ¿vale? Al titular realizar actividades profesionales por cuenta propia, no sé, en Argentina se llaman monotributistas, ¿vale? Lo que son autónomos aquí en España, bien como autónomo o bien porque monten una empresa, ¿vale? Bueno, este es el visado por cuenta propia. Desde el punto de vista del negocio siempre digo que cualquier proyecto es viable, ¿vale? Es decir, lo único que, o sea, este visado lo puede tramitar una persona que vende carne, una persona que se dedica a la peluquería y estética, una persona que es siempre, ¿vale? No hay limitación, siempre que se acredite la viabilidad del proyecto y que se tiene inversión suficiente para poder llevarlo a cabo e implantarlo en España. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista del negocio, todos los proyectos son absolutamente viables. Bien, antes de la modificación, antes del 16 de agosto, digamos que la barrera o el límite más importante a este tipo de permiso era que ¿sabes lo que me ocurre? Que acabo de mirar el WhatsApp y me había escrito Iván y me estaba haciendo gracia, perdón. Entonces, bien, antes te pedían medios económicos por dos partes, ¿vale? Por dos tipos. Por una parte, medios económicos para poder llevar a cabo la actividad. Es lo que se denomina inversión inicial, ¿vale? La inversión inicial depende muchísimo del proyecto. O sea, yo tengo proyectos de actividad que requieren 100.000 euros porque, por ejemplo, vayan a montar un local físico en la calle. Por ejemplo, un local de comida que requiera pues, que comprar mercadería, el pago del alquiler, licencias para abrir el local, etcétera. Y luego tengo, por ejemplo, proyectos de actividad que con 1.000 euros o 100 euros o 200 euros lo montas. Personas que pueden hacer el trabajo desde su casa, que solo tienen que pagar la cuota de autónomo mes a mes, que no tienen que comprar material porque trabajan con un ordenador y ya lo tienen adquirido, que los programas que requieren para poder realizar el trabajo ya los tienen adquiridos, que no requieren ningún tipo de licencia, ¿vale? Entonces, la inversión inicial que se requiere para el proyecto dependerá del tipo de proyecto, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. ¿A quién le podemos preguntar si nuestro proyecto es o no es viable? A Mónica, de Muchas Luces, que la voy a compartir aquí en esta conversación. Ella es la que hace los proyectos de actividad, ¿vale? De las personas con las que trabajamos nosotros, ¿vale? Y consultoría, lo voy a poner aquí, consultoría Muchas Luces, ¿vale? Entonces, cualquier duda le podéis preguntar a ella. Bien, pues bien, antes de la reforma pedían, por un lado, el dinero necesario para la inversión inicial, que como os digo, depende del proyecto de actividad, pero por otro lado, la ley de extranjería establecía que además había que acreditar medios económicos suficientes para poder vivir en España si no funcionaba tu proyecto. Es decir, lo he matado, Iván, lo he matado. Entonces, es decir, aparte de que te pidieran los 1.000, los 10.000, los 20.000, 30.000 euros de inversión inicial, también te pedían unos 15, 20.000 euros para poder vivir en España si tu proyecto de actividad no funcionaba, ¿vale? Pues bien, se ha eliminado ese requisito directamente, ¿vale? De este nuevo reglamento de extranjería y ahora solamente establece que para poder realizar un trámite, un visado por cuenta propia se requiere tener la cualificación necesaria. Esto es importante porque hay muchas profesiones que no requieren ningún tipo de cualificación o que la cualificación que realizas en tu país de origen sirve. Pero si, por ejemplo, quieres realizar trabajos relacionados con la psicología, con la salud, etcétera, o ingeniería, hay muchas veces que te van a pedir que tengas el título homologado. Pero si son proyectos de actividad que no requieren eso, no habría ningún problema con la titulación, ¿vale? Entonces te piden poseer la cualificación suficiente y segundo, acreditar la suficiencia de la inversión prevista para la implantación del proyecto. Solamente eso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente si tu proyecto de actividad lo puedes montar con 3.000 euros, en teoría, con 3.000 euros que acreditarás sería suficiente para poder tramitar este visado, porque ya no, como digo, ya no se establece la coletilla de contar con los recursos económicos suficientes para la manutención y el alojamiento del solicitante, ¿vale? Entonces, esta es una de las modificaciones a mí que más me ha gustado, porque ahora prácticamente cualquier persona que tenga un buen proyecto de actividad va a poder venir, que era una de las barreras, era el acreditar los medios económicos para poder estar aquí, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las modificaciones que también se han producido, ¿vale? Tenéis que saber, no obstante, con el tema del cuenta propia, esto es importante con el tema de cuenta propia, que tu familia no puede venir, solamente viene el titular. Todos los demás, los miembros de la familia, yo aconsejo que vengan con algún otro tipo de visado, como por ejemplo el de estudios, que ahora está muy bien con todas las modificaciones que se han producido, ¿vale? Entonces es para que lo sepáis.
Y otra de las modificaciones grandes que se han producido con respecto a la gente que quiere venir, que es la tercera, es este bombo y platillo que se ha dado con España abre las puertas a la inmigración. No. Lo que ocurre es que, bueno, esto siempre lo explico en todos los vivos, pero como es bastante complejo, incluso a mí me cuesta muchas veces entenderlo, os lo voy a explicar de la siguiente manera. Y siempre pongo el mismo ejemplo, además. Imaginaos que yo, como española, o extranjera residente legal en España, quiero contratar a alguien para que trabaje en mi empresa, ¿vale? Para que trabaje conmigo, un cuenta ajena, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el trámite de cuenta ajena tiene varios requisitos. El primero es que el ciudadano, el trabajador, tiene que estar en su país de origen, ¿vale? Y yo, como empleadora, tengo que estar en España y mi negocio tiene que estar en España, ¿vale? Bien, soy yo, como empleadora, la que solicita a extranjería que me dejen contratar a un ciudadano extranjero. ¿Qué ocurre? Que extranjería me dice, bueno, Sayoa, acredítame o demuéstrame que no existe en España, en el paro, con el paro que hay en España, nadie que pueda realizar este trabajo que tú estás ofertando a este extranjero. Que si el contrato de auxiliar administrativo me diga, bueno, dime que en España no hay nadie que pueda hacer esto. ¿Por qué? Porque se entiende que primero hay que proteger los que ya están dentro con residencia legal y los españoles antes que traer a alguien de fuera, ¿vale? Es decir, los puestos que se pueden ocupar con gente que está aquí, se tiene que ocupar con la gente que está aquí. Esto se llama situación nacional de empleo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Digamos que las comunidades autónomas, las provincias, de forma trimestral, ¿vale?, publican una serie de profesiones que dentro de su circunscripción, ¿vale?, dentro de su territorio, son de difícil cobertura. Se llama Catálogo Nacional o Catálogo de Profesiones de Difícil Cobertura, ¿vale? Entonces, si el contrato que te ofrecen está dentro de una de esas profesiones de difícil cobertura, ¿vale?, podrás contratar al extranjero, ¿vale? ¿Cuáles son? Estas listas, estos catálogos se publican cada 3 meses. Tú pones, por ejemplo, ahora ponéis en Google, catálogo de profesiones de difícil cobertura, tercer trimestre de 2022, y te aparece por comunidades autónomas, ¿vale? Te aparece cuáles son las de difícil cobertura. Yo he hecho, es que la mayoría están relacionadas con el mar, por eso es tan complicado, ¿vale? Yo he hecho así como un resumen y, por ejemplo, de las que he encontrado tanto en Madrid, que me ha resultado bastante que en Madrid una de las de difícil cobertura sea camarero de barco. ¿Vale? Porque claro, en Madrid no tenemos mar, ni tenemos barcos, ni tenemos nada. Entonces, claro, las mayorías están relacionadas con el mar. Por ejemplo, maquinistas navales, pilotos de buques mercantes, camareros de barco, mozos de cubierta, mecánicos navales, cocineros de barco. ¿Qué quiere decir esto? Que si la profesión o la oferta de trabajo que te dan es para una profesión de difícil cobertura y tú tienes capacidad y tienes cualificación para realizar este procedimiento, tendrás que acreditar que tienes experiencia, podrán contratarte sin necesidad de acreditar esta Situación Nacional de Empleo, sin acreditar que no existe en España nadie que pueda realizar este trabajo. Otra de las actividades que más se suelen pedir para que suelen estar siempre en los catálogos de difícil cobertura son los entrenadores deportivos y los deportistas profesionales, ¿vale? Estos también suelen estar siempre cada trimestre en ese catálogo. Pues bien, lo que va a hacer el gobierno español es que se han dado cuenta de que esa lista, ese catálogo no recoge todas las necesidades del mercado laboral en España y han dicho, no, este catálogo hay que actualizarlo y hay que meter más profesiones. Por tanto, digamos que como van a meter más profesiones dentro de este catálogo de profesiones de difícil cobertura, habrá más gente que pueda acceder a ello. Van a meter muchos, por ejemplo, de transportistas, que transportistas es algo que aquí en España escasea un montón y que tampoco requieres una cualificación, ¿vale?, para poder realizarlas, salvo tener el carnet de conducir pues de camión o de autobús o de lo que fuera, ¿vale? Dame un segundo. Entonces, una de las modificaciones va a ser esa. Entonces, van a ver cuáles son las que verdaderamente no se cubren con personas en España y las van a unir, las van a introducir dentro de este catálogo de difícil cobertura. Esto es a lo que llamaban lo de la inmigración, se abren las puertas de la inmigración. No, simplemente, pues como os decía, simplemente se va a ampliar pues este catálogo de profesiones de difícil cobertura para que todos aquellos que puedan encajar dentro de una oferta de trabajo de ese estilo pues puedan tramitar un permiso de cuenta ajena, ¿vale? Yo, siendo la empleadora, no tendré que acreditar en el SEPE, en el Servicio Público de Empleo, pues que no existe nadie que lo pueda realizar. Basta que diga, mira, el contrato es de camarero de barco y este hombre tiene cualificación y experiencia de camarero de barco. Lo puedo contratar sin necesidad de que tú me digas si hay o no hay nadie más en España, ¿vale? Bien, esto es un resumen de las modificaciones que afectan a las personas que van a venir a España o que quieren venir. Como decía, el cuenta propia, el cuenta ajena y también el tema de los estudiantes, ¿vale?
Ahora, segundo punto, voy a hablar de aquellas modificaciones que afectan a las personas que ya residen aquí en España, ¿vale? Las personas que ya estáis aquí en España, que ya residen en España, ¿vale? Que hay bastantes modificaciones también. Bien, la primera de ellas. Esta era una de las más complicadas porque cuando tú tienes un permiso de residencia y trabajo en España, ¿vale? Por ejemplo, un arraigo familiar, un arraigo social, un arraigo laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tienes este tipo de permiso, que es la primera residencia temporal, cuando acaba, que suele ser de un año, tienes que renovarla. ¿Qué ocurre? Que para poder renovar esta residencia tenías que acreditar, ¿vale?, un tiempo mínimo de cotización, es decir, un tiempo mínimo de trabajo. De forma que, si por ejemplo estabas aquí o tienes un permiso por arraigo social de un año y en esos 12 meses trabajas 5 meses porque por lo que sea no puedes trabajar más, llega el momento de la renovación y te vuelves a quedar irregular porque no cumplías requisitos para renovar. Entonces, lo que han hecho es flexibilizar los requisitos para que la gente que tiene residencia legal en España pueda renovar su residencia, ¿vale? Entonces, antes de la legislación se establecían 3 plazos. Decían, para poder renovar tienes que haber cotizado en esos 12 meses, que la primera autorización dura 12 meses, tienes que haber cotizado 9 meses a jornada completa. O haber cotizado 6 meses a jornada completa y acreditar al momento de la renovación que tienes contrato a jornada completa en vigor, ¿vale? Esos serán, o 3 meses, ¿vale? Pero esto de 3 meses era muy complicado, o 3 meses... poder acreditar que del último empleo no te fuiste, sino que te despidieron, es decir, que no se terminó la relación laboral por causas tuyas, que has buscado activamente empleo, que tienes un contrato a jornada completa en vigor al momento de renovar y que tengas un informe de inserción positiva, ¿vale? Pues bien, con la reforma solamente se establecen 2 plazos, y es que establece que ahora vas a poder renovar cuando hayas trabajado 9 meses en un periodo de 12, ¿vale? Ahí no cabe duda, y también cuando... acredites que ha realizado una actividad laboral de al menos 3 meses por ese año, ¿vale? Y que además el trabajador en ese momento se encuentre de alta en seguridad social con un contrato a jornada completa, ¿vale? O que tenga una oferta de empleo que esté condicionada a que cuando se apruebe la renovación se le va a dar de alta en seguridad social, ¿vale? Y también que acredite pues que la relación no se acabó, la anterior relación laboral no se acabó por su voluntad, ¿vale? No, sino que fue por causas ajenas a él. Es decir, que ahora mismo, con que tengas cotizado 3 meses y estés de alta en seguridad social al momento de renovar, vas a poder renovar, no vas a tener que acreditar los 6 meses. Además, tampoco se establece que tenga que ser a jornada completa. Esto también tenemos la duda, yo creo que va a seguir siendo necesaria la jornada completa, ¿vale? Pero es verdad que todavía no han dicho, no han establecido la instrucción, no han publicado la instrucción que nos dice y nos va a explicar bien cómo tienen que ser las condiciones del contrato, ¿vale? Pero es increíble que ahora mismo, cotizando solamente 3 meses, en 12 meses, que es bastante poquito lo que os piden, podáis renovar automáticamente la residencia, ¿vale? Sin tener que acreditar esos 6 meses. Bien, entonces esta es una de las primeras modificaciones. La segunda, cuando tú tenías una residencia primera que era de un año, ¿vale? La segunda residencia cuando renovabas era por 2 años, ¿vale? Era por 2 años. Era de un año, la primera renovación por 2 años, la segunda renovación por otros 2 años y luego ya, cuando cumplían los 5, de 1, 2 más 2, larga duración. Bueno, pues ahora la primera es por 1 año y la segunda es por 4 años, ¿vale? La renovación ahora mismo son por 4 años, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Cuando renuevas tu residencia va a ser siempre por 4 años, ¿vale? Entonces, estas son todas las cosas que también se han modificado y que a mí me parece que están genial. Y dentro de estas, la que más me ha gustado a mí a la hora de poder renovar es que cuando tú, por ejemplo, tenías un permiso de residencia de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, ¿vale? Tú tenías que renovarlo, al renovarlo lo renovabas por cuenta ajena o por cuenta propia, dependiendo de la actividad que hubieras realizado, y seguías limitada a esa actividad. Es decir, tenía un cuenta ajena, renuevo por cuenta ajena 2 años más, sigo siendo titular de una autorización por cuenta ajena y no podía trabajar por cuenta propia. Si yo quería trabajar por cuenta propia, tenía que pedir a extranjería o bien una modificación de cuenta ajena a cuenta propia para pasar de un régimen a otro, o bien una compatibilidad para poder trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia a la vez, que era un coñazo porque tardaba meses en resolverse. Bueno, pues ahora todos aquellos que hayan renovado residencia, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia,
una de las dos, van a poder trabajar simultáneamente y automáticamente, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, sin necesidad de realizar ningún trámite ante extranjería. Entonces, todos aquellos que ahora mismo estéis con una autorización renovada de residencia, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, sabed que ya podéis trabajar en ambos rubros sin necesidad de solicitar ninguna autorización al gobierno, ¿vale? Entonces, esto es, para mí, lo más importante, ¿vale? Dentro de la gente que se encuentra regular en España, ¿vale? Entonces, que pasa de 2 años las renovaciones a 4 años, que el tiempo de cotización se reduce de 6 a 3 meses para poder renovar, que se puede trabajar a partir de la primera renovación tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, ¿vale? Mira, ahí está Rodrigo Renón, que es el más feliz de esta noticia. ¿Vale? Entonces estas son las modificaciones más importantes con respecto a la gente que ya se encuentra aquí. Y luego, por último, ¿vale? Nos encontramos con las modificaciones que afectan a las personas que se encuentran en España de forma irregular, ¿vale? Todas estas personas que se encuentran en España de forma irregular, ¿vale? Nos tenemos que ir ya hacia la residencia de circunstancias excepcionales de arraigo, ¿vale? Que tenemos el arraigo social, el arraigo laboral, el arraigo familiar, ¿vale? Y un nuevo arraigo que ha surgido que se llama el arraigo para la formación, ¿vale? Bueno, voy a empezar explicando el arraigo laboral, que ahora es el boom del arraigo laboral, ¿vale? Entonces voy a explicar primero ¿vale? Porque además está en el orden, ¿vale? De la ley, empieza primero por el arraigo laboral, entonces primero voy a explicar esto, ¿vale? Bien, el arraigo laboral es aquella autorización por circunstancias excepcionales que pueden tramitar aquellos que acrediten, primero, que llevan aquí en España 2 años, ¿vale? Que en esos 2 años no han salido de España más de 90 días, ¿vale? En total, en los 2 años. Y tercero, que puedan acreditar una actividad laboral en esos 2 años de al menos 6 meses, ¿vale? 6 meses. ¿Qué ocurre? Aquí está la complicación del arraigo laboral. El arraigo laboral desde siempre ha requerido, ¿vale? Ha requerido que esta actividad de 6 meses deba ser declarada por la autoridad judicial o laboral. Es decir, no bastaba que tú presentaras en extranjería los documentos, capturas de pantalla de WhatsApp, mensajes con tu jefe, etcétera, 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 para acreditar estos 6 meses, sino que tienes la obligación de que una autoridad laboral o judicial declare esos 6 meses. Por lo tanto, todavía tienes que demandar al empleador. Es decir, tienes que ir a inspección de trabajo, demandar a tu empleador y acreditar ante la inspección de trabajo que efectivamente llevas trabajando en esos 2 años al menos 6 meses, ¿vale? Una vez que la inspección de trabajo investigaba esta situación y declaraba con un acta que has trabajado 6 meses, ya podías pedir arraigo laboral, ¿vale? Entonces, esta es uno de los problemas que surgía con el arraigo laboral. ¿Por qué? Porque el arraigo laboral te pide que estés irregular. ¿Qué ocurre con todas aquellas personas que han estado aquí de forma regular en España, han perdido la residencia, han trabajado de forma legal y por tanto no tenían motivo para demandar al empleador? Porque como habían trabajado de forma legal no podían demandarle, por lo tanto no podían pedir arraigo laboral. Entonces, una de las modificaciones que se produjo el año pasado con respecto al arraigo laboral es que aquellas personas que hubieran trabajado en España con una autorización de residencia o de estancia, imaginaos que habéis estado como estudiantes durante 1 año y habéis trabajado 20 horas semanales durante 1 año, o ahora que entran las 30 horas semanales durante 6 meses en ese año. Perdéis la autorización de estancia de estudios porque no lo podéis renovar, porque no habéis concluido favorablemente los estudios, por 1000 cosas. Cuando cumplas 2 años podrás pedir arraigo laboral acreditando 6 meses de actividad laboral. Igual aquellas personas que tuvieron autorización de residencia de trabajo, que no pudieron renovarla porque no cumplieron con los meses de cotización, pero habían cotizado 6 meses, aunque no tuvieran un contrato al momento de renovar, podrán pedir arraigo laboral, ¿vale? Esto es importante, porque el artículo distingue entre aquellos que hubieran realizado actividad legal, es decir, aquellos que hubieran estado realmente en una autorización de estancia o residencia en España y hubieran trabajado de forma legal, que podrán presentar cualquier medio de prueba, vida laboral, contrato, nóminas para acreditar esos 6 meses, y aquellos, ¿vale? Aquellos que hayan trabajado de forma irregular, ¿vale? En este caso, la ley no establece nada. Es verdad que han eliminado el párrafo que establecía que requerían que una autoridad judicial o laboral declarara
esta actividad laboral. Entendemos, tal y como establece el artículo, ¿vale?, que se puede presentar cualquier medio de prueba, ¿vale? Pero no sabemos todavía, para aquella gente que ha trabajado en negro, qué tipo de medio de prueba van a poder ser válidos, ¿vale? Esto también para que lo tengáis en cuenta, que aún no lo han explicado, ¿vale? Bien, en este caso es necesario, ¿vale? Necesario que se hayan producido 6 meses de actividad laboral. Antes se pedían 6 meses a jornada completa, 40 horas. Pues bien, la modificación establece que basta que durante 6 meses se haya realizado una actividad continuada de 30 horas semanales, ya no 40 sino 30, o que en un periodo de 12 meses, ¿vale?, hayan trabajado una media de 15 horas semanales. O sea, se reduce un montón las horas y el tiempo de cotización y la forma de acreditarlo para los que tramitan arraigo laboral. Y además, lo más importante es que el arraigo laboral solamente podían acceder aquellos que hubieran trabajado por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque arraigo laboral comporta una relación laboral entre empleador y empleado. ¿Qué pasa? Que Extranjería entendía que aquellos que habían trabajado por cuenta propia no eran aptos de pedir arraigo laboral, porque el arraigo laboral no es una actividad laboral, es una actividad profesional. No existe relación laboral, porque tu jefe eres tú mismo. Entonces, bien, ahora mismo, los que hayan trabajado durante esta situación de 2 años por cuenta propia de alta en seguridad social, pagando impuestos, etcétera, y se hayan quedado irregulares, también podrán pedir este arraigo laboral. Este arraigo laboral está orientado sobre todo a aquellas personas que solicitaron asilo y se lo denegaron. ¿Por qué? Porque cuando solicitas asilo, ¿vale? Digamos que tienes un permiso de trabajo, ¿vale? Te autorizan a trabajar. Entonces, toda la actividad laboral que hayas realizado durante la solicitud de asilo te computa para tramitar el arraigo laboral. Y luego te lo deniegan y te quedas ilegal. Entonces, en ese momento es cuando todos los solicitantes de asilo ahora están pidiendo tramitar arraigo laboral, ¿vale? A los que le han denegado el asilo político, ¿vale? Entonces, esto es, dicho, el arraigo laboral. Por otro lado, tenemos el arraigo social. El arraigo social... a mí la arraigo social siempre me ha gustado un montón, porque era como la forma, es complicada, pero es la forma más común de que un ciudadano que de repente es irregular se pueda transformar en un ciudadano regular, ¿vale? Entonces, el arraigo social es aquel permiso que pueden tramitar aquellos que acrediten en España 3 años, ¿vale? Arraigo laboral eran 2 y arraigo social son 3, ¿vale? 3 años en España, ¿vale? Que no tengan antecedentes penales y que cuenten con un contrato de trabajo. ¿Cuál era el problema de este arraigo social? Primero, encontrar un empleador que tú, siendo irregular, te dé un contrato de trabajo, que además el contrato de trabajo tenía que ser por 1 año y además tenía que ser de 40 horas semanales, es decir, a jornada completa. Pues bien, lo que se ha modificado con respecto al arraigo social es que igual tienes que acreditar 3 años, no haber salido más de 120 días, no tener antecedentes penales, ¿vale? Y ahora se permite que el contrato sea inferior a 1 año, aunque no establece la duración. Han quitado la coletilla de que tiene que ser de 1 año y tampoco se exige que sea de 40 horas semanales. Basta que el contrato de trabajo te genere como ingreso al menos el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Los 1.000 euros de salario mínimo interprofesional. Entonces, si tú cuentas con un empleador que te ofrece un contrato de trabajo que supera los 1.000 euros y siempre que el contrato supere las 30 horas, ¿vale? No te piden 40, pero como mínimo te van a pedir 30, también podrás tramitar arraigo social. Y además establece que si tienes hijos o representados menores a tu cargo, el contrato a presentar puede ser de 20 horas semanales, o sea, media jornada, ¿vale? Y además, te dice que no solamente puedes presentar un contrato, sino que puedes presentar 2 o más contratos de trabajo, por ejemplo, uno de 10 horas, otro de 5, otro de 8, siempre que se refieran todos los contratos a la misma actividad y que sumados sumen las 30 horas semanales o las 20 horas semanales en el caso de que tengas a tu cargo menores de edad o representados, ¿vale? Bien, tercer arraigo, el arraigo familiar. El arraigo familiar, bueno, voy a quitar el que dije antes que era para los familiares de españoles porque ya lo expliqué antes, ¿vale? Y ahora explico el arraigo familiar. El arraigo familiar es otra autorización de residencia y trabajo. Hola Eva, te quiero mucho y te echo de menos. Bueno, el arraigo familiar es una autorización de residencia que se puede tramitar en 3 supuestos. El primero, el que expliqué antes, para los familiares de españoles. El segundo es cuando seas padre o madre de un menor de edad español. No importa si el menor es español de origen, si es español por residencia, no importa. Si eres progenitor de un menor de edad que sea español, ¿vale? Podrás tramitar tu residencia para arraigo familiar. Importante.
o bien el menor está a tu cargo, es decir, viene contigo a España y se empadrona contigo y está contigo, o bien si los padres, por ejemplo, están separados o divorciados y el que va a tramitar residencia es el padre que no tiene la custodia del menor o la guarda del menor, tendrá que acreditar que se encuentra, ¿vale?, al corriente de sus obligaciones paterno-filiales. Aquí presentaremos la sentencia de divorcio donde se acredite que no tiene la custodia, donde se establezca cuál es la obligación del padre con respecto al menor o de la madre con respecto al menor, la cuantía y todos los envíos de dinero de ese padre o madre a ese otro progenitor o al menor, ¿vale? Entonces esto es importante. Luego hay países que no establecen la guarda y custodia a través de una sentencia y que lo pueden acreditar con un contrato privado, un acta notarial, etcétera, ¿vale? Entonces esa es otra de las posibilidades. Bien, en este caso, ¿vale?, cuando el arraigo familiar se pida por ser padre o madre de un menor español, la residencia va a ser por 5 años. Cuando se pida el arraigo por ser familiar de un español, como dije, cónyuge, pareja acreditada, ascendientes mayores de 65, menores a cargo, mayores de 21 a cargo, menores de 21, también va a ser por 5 años. Y el tercer supuesto del arraigo familiar, que además es el más común, es cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles. No voy a hablar aquí de la diferencia entre originariamente españoles y españoles de origen, porque la Oficina de Extranjería no termina de entenderlo y porque habría que abrir un melón gigante para explicar todo esto. Entonces, aquellos que seáis hijos de padre o madre español de origen, ya sabéis, los que hayan obtenido por ley de memoria histórica, los que hubieran nacido de padre español, porque los que nacen de madre son por opción del 21B, los que sean por recuperación, cuando el acta del margen izquierdo esté en blanco, etcétera, son españoles de origen, ¿vale? También podrán tramitar residencia en España directamente desde España. En este caso, y a diferencia de los anteriores, la duración será por 1 año y no por 5, ¿vale? Una vez que termine el año tendrán que modificar o tendrán que renovar esa autorización. La de renovación aún no la tenemos clara. En las nuevas páginas del gobierno se hace referencia a la renovación, nosotros creemos que lo van a tener que modificar. De hecho, sería como una residencia por cuenta ajena inicial o cuenta propia inicial. Y cuando la modifiquen, ¿vale? Cuando la modifiquen, la residencia sería por 4 años, ¿vale? Que lo harán a cuenta ajena o cuenta propia, ¿vale? Y por último, el último arraigo que se recoge para aquellas personas que se encuentren de forma irregular en España es el arraigo para la formación, que ya lo expliqué también en un reel, ¿vale? Estuve explicando que es un nuevo arraigo que ha surgido con esta nueva reforma del reglamento en el artículo 123.5 me parece, ¿vale? O el punto 4, que es para aquellos que lleven 2 años en España, ¿vale? Igual que el arraigo laboral, que se encuentren irregulares, igual que el resto de los arraigos, que no tengan antecedentes penales, igual que en el resto de los arraigos, y que se comprometan a realizar una formación, ¿vale? Una formación que pueden ser estudios superiores, o pueden ser universitarios, no universitarios, formación profesional media, superior, cualquier estudio que sea regulado y oficial, como siempre cuando hablamos de estudios, y que le dé lugar a un título y que le capacite para realizar una profesión concreta. Es decir, si tú llevas aquí, la novedad para el arraigo familiar es la temporalidad, que son 5 años y no 1, ¿vale? Y que meten al cónyuge de español, que antes no estaba como familiar de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, con el arraigo para la formación te permite, cuando lleves aquí 2 años de forma irregular y no vayas a tramitar arraigo laboral porque no cumplas requisitos para arraigo laboral, siempre puedes regularizarte con el arraigo para la formación, estudiando, ¿vale? Este permiso será de 1 año, ¿vale? Si los estudios superan el año, podrás renovar el arraigo para la formación otro año más. Lo malo del arraigo para la formación es que no te permite trabajar, pero lo bueno es que se considera residencia, ¿vale? Y cuando concluye el arraigo para la formación, que puede ser por 1 año o por 2, depende de lo que duren tus estudios, y siempre que hayas concluido ya los estudios, al igual que con el resto de los arraigos, podrás modificarlo a una residencia de trabajo por cuenta ajena si cuentas con un empleador, o a una residencia de trabajo por cuenta propia si realizas tu propio proyecto para la formación, ¿vale? Tu propio proyecto de actividad, perdón. Y bien, luego, dentro del arraigo laboral, bueno, está fuera el artículo 127, que es una autorización también por circunstancias adicionales para aquellas personas que colaboran con la autoridad, razones de seguridad nacional, etcétera. Han metido un segundo apartado que me parece maravilloso. El primer apartado decía que aquellas personas que colaboren con las autoridades administrativas, policiales, fiscales o judiciales en la lucha contra las redes organizadas, etcétera, 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 podrían obtener un permiso de residencia. Pues bien, ahora se ha metido también
esta autorización para aquellas personas que colaboren con la administración laboral, ¿vale? Es decir, aquellas personas que acrediten ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que están trabajando en situación irregular durante un periodo mínimo de 6 meses en el último año. Es decir, que si tú vienes a España y te encuentras irregular y durante un año, ese primer año has trabajado, el segundo, el que sea, 6 meses, tú vas a la Inspección de Trabajo y demandas al empleador ante la Inspección de Trabajo porque ha tenido a una persona trabajando en negro de forma irregular. Entonces, la Inspección de Trabajo, para premiarte, te da residencia. No te da residencia la Inspección de Trabajo, sino que la Inspección de Trabajo inicia el proceso para que Extranjería te dé este permiso de trabajo. Es como un arraigo laboral, pero sin necesidad de esperar a los 2 años y siempre acudiendo a la inspección laboral, porque además lo que tiene de especial esto, el elemento básico es que es la colaboración con las autoridades laborales, ¿vale? Entonces, bueno, estas son las modificaciones más importantes. Luego también se viene a establecer que se va a crear una unidad de tramitación de expedientes que lo que va a hacer es que se puedan, digamos que acelerar todos aquellos expedientes, ¿vale?, que se están presentando ante la Oficina de Extranjería para que no tarden, no sé de qué se está riendo, ¿qué pasa? Para que no tarden 5 o 6 meses en resolverse, pero bueno, han dado un plazo de 6 meses para que se aplique, digamos, esta creación, esta unidad de tramitación de expedientes de extranjería. Y luego, tengo que decir también que las disposiciones transitorias de esta misma ley establece que aquellas personas que hayan presentado su trámite durante la vigencia del anterior reglamento, es decir, antes del 16 de agosto del 2022, de este martes pasado, ¿vale? En este caso van a seguir rigiéndose por la ley anterior, ¿vale? Y establece, salvo que la nueva ley sea más favorable para esta persona y que él mismo solicite la aplicación de este nuevo reglamento, ¿vale? Entonces, digamos que estas son las modificaciones, ¿vale? Me estáis preguntando mucho que cuáles son las modificaciones del arraigo familiar y importante, las modificaciones para el arraigo familiar son lo relativo a los familiares de españoles, ¿vale? Que los familiares de españoles dejan de estar regulados en el reglamento 240/2007 de los comunitarios y pasa a regularse en el arraigo familiar, es decir, ya los españoles van a poder reagrupar a sus familiares, cónyuge, pareja de hecho, hijos menores de 21 años o mayores de 21 a cargo, ascendientes mayores de 65 o menores de 65 a cargo, sin acreditar medios económicos y seguro médico. Esa es como la gran reforma del arraigo familiar, ¿vale? La gran modificación del arraigo familiar, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí toda la reforma, ¿vale? Todo lo que se ha reformado. He intentado comprimir al máximo toda la información. El vivo se va a quedar grabado en el perfil, como ya sabéis. Todas las preguntas que tengáis, porfa, hacedlas directamente en los comentarios del vivo para que yo las pueda estar respondiendo, ¿vale? Así, más que nada porque muchas veces me preguntáis siempre lo mismo, entonces prefiero por 1000 que las pongáis en el vivo y yo os prometo responder todas las consultas, todos los comentarios de este vivo, ¿vale? Os lo prometo, porque es que si pongo ahora una esta de preguntas, primero que no me daría tiempo y estaríamos aquí hasta mañana, y segundo que os perderíais el vivo de Facu de fotos por kilómetros, al que si no lo seguís, que lo voy a poner también aquí, ¿vale? Tenéis que seguir porque, bueno, aparte de que es una genial persona, tenéis que seguirle, ¿vale? Así que os obligo a que sigáis a Facu de fotos por kilómetros, que va a empezar un vivo ahora después de este. Así que bueno, os mando un abrazo muy grande, ¿vale? De verdad, gracias por estar aquí, tantas personas que habéis estado, gracias por escucharme. Y, memoria histórica que me estaba diciendo, la memoria histórica todavía está, la memoria democrática sigue en el Senado, todavía no sabemos nada, por eso no doy más información. En cuanto haya información nueva, voy a ser la primera que lo diga, así que de momento hay que esperar, porque de momento pasó la fase del Congreso y está en el Senado, ¿vale? Entonces, gracias a todos, os mando un abrazo muy, 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 muy grande y bueno, os quiero. Así que, adiós, chao.